buscando información, me he encontrado con esta curiosísima nota de periódico. Vamos a leerla. No apareció aún el cadáver del Führer. Moscú, día 6, Reuters. En la Cancillería de la Wilhelmstrasse se encontraron los cadáveres de numerosos miembros del Estado Mayor nazi, jefes de las tropas de asalto y nazis de renombre, pero no el de Hitler. En consecuencia, la duda que impera en fuentes aliadas acerca de la muerte de Hitler y Goebbels adquiere confirmación, y se está en la creencia que ambos dirigentes viven en algún punto de Alemania. Bien, aquí alguien podría decir que es normal que el día 6 se creyera que Hitler había escapado, ya que se le encuentra en principio el día 9. Bien, pero ¿y qué pasa con Goebbels? Según hemos leído antes en la Wikipedia, a Goebbels ni se le termina de quemar completamente ni se le entierra. ¿Cómo es posible que el día 6 no se le hubiese encontrado aún? Pero es más, esta nota nos da una información valiosísima, pero no porque la diga, sino más bien porque no la dice, y vuelvo a leer. En la Cancillería de la Wilhelmstrasse se encontraron los cadáveres de numerosos miembros del Estado Mayor nazi, jefes de las tropas de asalto y nazis de renombre. Y yo me hago otra pregunta. ¿Y los niños de los Goebbels? ¿Tampoco los habían encontrado el día 6? Yo creo que si se hubiesen encontrado, esto sería una noticia lo suficientemente relevante, al menos como para haberlo puesto entre numerosos miembros del Estado Mayor nazi, jefes de las tropas de asalto y nazis de renombre. ¿Cómo es posible? ¿Es posible quizás porque los niños de los Goebbels no estaban allí? Y si los niños de los Goebbels no estaban allí, podemos decir con certeza de que los Goebbels tampoco estaban. Y si estos no estaban, con total seguridad, Hitler tampoco. Pero más allá de todas estas pruebas, contradicciones e imposibilidades, hay una fotografía en particular que en mi opinión demuestra que Hitler escapó. La fotografía en cuestión es esta. Bien, y ahora yo hago una pregunta. ¿Qué es esto? Y la pregunta la he formulado bien. No he preguntado quién es ese que está ahí. Y no lo he preguntado porque hay una cosa que está clara. Ese que está ahí no es Hitler. Se sabe que Hitler tenía uno o varios dobles. ¿Por qué sabemos que esto es así? Sí es cierto que se le parece, pero está claro que no es él. Además, si fuera Hitler, ¿cabe alguna duda de que Stalin no hubiese sacado réditos mediáticos de ello? Es más, si os fijáis, tiene una herida de bala en la frente. Incluso bien podrían haber afirmado que fueron ellos quienes le mataron. Podrían haber dicho, sí, nosotros entramos en el búnker, vimos a Hitler y le matamos allí mismo. Me imagino a Stalin diciendo cosas del tipo, el glorioso ejército rojo ha entrado en la guarida de la bestia fascista y allí ha acabado con ella, o cosas por el estilo. ¿Acaso cabe alguna duda de que esto no hubiera sido así? Por supuesto. Aunque en mi opinión, en un primer momento sí que lo confunden con Hitler. De ahí que el día 2 saliera en los periódicos Hitler ha muerto. ¿Qué pasó? Pues que los soldados soviéticos entraron, vieron el cuerpo y en un primer momento lo confundieron con Hitler. Rápidamente llamaron a sus camaradas de largas y ganchudas narices de la prensa internacional y de ahí al titular de los periódicos. Pero al poco tiempo se dieron cuenta de que no era él. Y aquí hay que hacerse otra pregunta. ¿Qué hacía un doble de Hitler en esos últimos días en la Cancillería? ¿Cómo es que no estaba luchando o huyendo con su familia? Y esto me devuelve a la pregunta inicial. ¿Qué es esto? Pues en mi opinión esto es un cebo. Y si te están persiguiendo, ¿para qué dejas un cebo? Pues evidentemente para entretener a tus perseguidores y que dejen al menos momentáneamente de perseguirte. Y que te dé tiempo a escapar, claro. Desde luego no dejas un cebo para irte a suicidar. En mi opinión, esta es la explicación a esta imagen. Bien, en este punto habrá algunas personas que puedan decir
Pues si Hitler escapó, eso quiere decir que era un cobarde o que abandonó a su pueblo. Alguien que pasa más de 4 años y medio de voluntario en la Primera Guerra Mundial difícilmente se le puede calificar como un cobarde. Y con respecto a que abandonara a su pueblo, esto es una afirmación estúpida, ya que en esos momentos la batalla por Berlín estaba perdida. Hubiera abandonado a su pueblo si, teniendo la posibilidad de liberarlo en el futuro, se hubiera suicidado en ese momento. Ahí sí que hubiese abandonado a su pueblo. Otras personas podrán decir que si esto es cierto, esto significaría que Hitler rompió su promesa cuando el 1 de septiembre de 1939, en el discurso en el que explica la entrada en Polonia, dice que en esa guerra, que o se ganaba esa guerra o no sobreviviría a ella. Y es cierto que lo dice, pero hay que tener en cuenta una cosa. La llamada Segunda Guerra Mundial no ha acabado, por muchos que algunos se empeñen en pensar que fue así. La guerra está en un impasse de espera, a la espera de que las fuerzas del Reich se recuperen. Y a colación de esto, me gustaría compartir con vosotros una reflexión. No se genera odio en la gente hacia un enemigo que no existe. Bien, vamos a suponer por un momento que la guerra acabó tal como nos lo han dicho. O sea, los aliados ganan la guerra, Hitler muere en el búnker y el nacionalsocialismo es total y absolutamente destruido. Por supuesto ellos saben, y nosotros también lo sabemos, que el nacionalsocialismo es lo más peligroso que le ha ocurrido a la judería mundial en su milenaria historia. Porque el nacionalsocialismo no solo abrió los ojos a los alemanes ante el peligro, sino que había un riesgo muy real de que otros pueblos también los abrieran, y entonces la judería hubiera quedado expuesta ante todo el mundo. Imaginemos por un momento que yo soy, Dios me libre, una de esas personas que tienen el poder de dirigir al mundo en los próximos años, décadas y generaciones. Bien, como es evidente, no querría que algo como esto se volviera a reproducir. ¿Y cómo podría ser para que esto no sucediese? Pues la respuesta es obvia, echando tierra sobre todo el asunto. O sea, en los siguientes años, en las siguientes décadas y con las siguientes generaciones, ocultar todo lo que fue el nacionalsocialismo. No hablar de él ni de Adolf Hitler, ni siquiera para ponerlo a caer de un burro tal como se hace hoy. Si esto se hubiese hecho así a partir de 1945, se hubiera llegado al día de hoy, 2018, y sí, la gente sabría que hubo una Segunda Guerra Mundial, pero muy poca gente sabría quién era Adolf Hitler, quizás solo los entendidos en historia, y ya ni mucho menos lo que pensaba o lo que dejaba de pensar. Es más, ninguno de nosotros a día de hoy hubiese sido nacionalsocialista, simplemente porque no hubiésemos tenido al personaje como referencia. Entonces, si estamos de acuerdo en que para mantener el secreto y para que este fenómeno no se repitiese lo mejor era guardar silencio, ¿por qué se ha hecho exactamente todo lo contrario? Eso sí, desde un punto de vista tergiversado. ¿Por qué se ha hecho esto? Pues se ha hecho porque ese enemigo todavía existe. Y como saben que tecnológicamente no les pueden hacer frente, han generado un odio brutal a nivel planetario, para que cuando estos camaradas regresen hayan millones de borregos tomando las armas para defender su esclavitud. Este odio se ha recrudecido en los últimos quizás 30 años, con multitud de libros, películas, series de televisión, videojuegos, documentales, etc. Durante estos 30 años la propaganda antinacional socialista ha sido continua y brutal, sobre todo haciendo especial hincapié en la cuestión del Holocausto. El odio que se ha generado ha sido increíble. No hay semana en la que algún medio no haga alguna referencia a que si Hitler esto, que si Himmler lo otro, o que si el doctor Mengele lo de más allá. Odio, odio y más odio. Sinceramente, en muchas ocasiones me enfadaba, supongo que nos pasará a todos. Pero ahora casi que me alegro cada vez que ponen una noticia de este tipo, porque me doy cuenta del miedo que les invade. Se dan cuenta de que su final está cerca, y de ahí también que estén tratando de destruir de forma acelerada nuestros países, con todo su veneno, agendas de género, homosexualismo, inmigración masiva, etc. Su fin está cerca y lo saben.
Bien, para acabar con esta parte del vídeo, en mi opinión, Adolf Hitler y toda la familia Goebbels escaparon. ¿Pero a dónde? Según el escritor Ladislao Szabo, en su libro Hitler no murió en el búnker, los submarinos alemanes que el 10 de julio y el 17 de agosto, los U-530 y U-977 se rindieron en Argentina, y un tercer submarino que se rindió en Portugal ya que había sufrido averías, formaban parte de un convoy de escolta junto a un cuarto submarino que presumiblemente transportaba a altas personalidades del Tercer Reich. Todos partieron desde Noruega. Personalmente, esta historia le doy cierta verosimilitud, ya que Noruega fue uno de los últimos bastiones alemanes, y además se sabe que todo un destacamento que allí había simplemente desapareció y nunca más se supo de ellos. Hay multitud de historias sobre si Hitler fue a Argentina, a Chile, a Brasil, etc. Estas historias, en mi opinión, son falsas, por el simple hecho de que Hitler era el enemigo número 1 del mundo. Si Hitler hubiera desembarcado en algún país, hubiera sido capturado prácticamente en el acto. Sin más, recordar que, por ejemplo, Argentina declaró la guerra a Alemania unos pocos días antes del fin de la guerra, y que las tripulaciones de los submarinos U-530 y U-977 se las entregaron a los norteamericanos. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál era el único lugar en el que realmente estaba seguro Hitler? Pues en la base que se había construido en la Antártida, la fortaleza inexpugnable y el Shangri-La, la base 211. La mayor parte de la información sobre estas operaciones las voy a extraer fundamentalmente de dos fuentes. La primera de ellas es un escritor novelista llamado Bruno de Márquez, el cual ha escrito un libro llamado El hombre del futuro. Este basa parte de su historia en la base 211. Para documentarse y escribir este libro, tuvo acceso a los informes oficiales de la operación High Jump y Argus, por lo que es una muy buena fuente. La otra es el escritor e historiador español Felipe Botalla, del cual ya he utilizado algunos datos. Recomiendo su blog llamado Por su propia seguridad y su libro Antártida 1947, la guerra que nunca existió. En primer lugar, decir que hay personas que relacionan esta operación con la Guerra Fría, pero esta, y según muchas estimaciones, no empezaría como mínimo hasta 2 años después. El informe oficial de esta operación, que consta de 5 libros, se desclasificó en julio de 1952. O sea, en medio de la Guerra Fría, por lo que si tuviera que ver con esta, no se hubiera desclasificado. Además de que en la operación participaron buques soviéticos. Esto solo puede tener que ver con algún aspecto de la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, este informe, como ya he dicho, es oficial. O sea, solo trata los aspectos por los que oficialmente se llevó a cabo esta operación. Está claro que los norteamericanos ya sospechaban que algo pasaba en la Antártida. Pero esto muy probablemente se confirmó en los interrogatorios que tuvieron lugar después de la guerra a altos mandos del gobierno del Tercer Reich y probablemente a las tripulaciones de los submarinos que se entregaron en Argentina. Esto y la expedición que llevó a cabo Alemania en 1938-39 probablemente hicieron saltar todas las alarmas en el gobierno norteamericano. La operación comienza a finales de 1946, que corresponde al verano austral, bajo el mando del contraalmirante Richard H. Cruzen y con el contraalmirante Richard Byrd como oficial a cargo del proyecto. En ella participan el portaaviones Philippine Sea, los destructores USS Browson y USS Henderson, el submarino Sennet, varios rompehielos, buques de apoyo, buques cisternas, más de 4.700 soldados, 33 aviones, etc. La operación tiene una duración prevista de unos 8 meses. Los motivos oficiales para realizar esta operación fueron los siguientes. Primero, entrenar al personal